Capítulo 17. Seguimos adentrándonos en la psicología profunda de esta mujer tan completa que fue la hermana Josefina. Hemos visto en el capítulo anterior unos rasgos de su personalidad, rasgos psicológicos, como todos tenemos, temperamentales, que claro influían mucho en su forma de actuar, en su forma de ser, y que la hacían sufrir no poco, pero ella supo siempre, a base de docilidad y confianza en el Señor, luchar contra esos defectos que no ayudaban a la vida común y pedirle siempre al Señor, con gran docilidad, cómo mejorar. Vamos a seguir buceando, digamos, en esta interesantísima labor de conversión que ella trabajó durante toda su vida. Nunca dejó de ser muy humana y de sentir fuertemente su debilidad. Las personas que la conocieron bien comentan: por su condición de carácter, era, dicen, hasta incluso gracioso ver cómo la hermana Josefina, ante las propuestas y planes llenos de riesgo valiente del padre Molina, temblaba, sobre todo cuando estos planes implicaban grandes inversiones de dinero y de personas, de misioneras en concreto. La hermana Josefina, que era la encargada de este personal, tenía que echar mano de toda su confianza en la divina providencia para dominar ese temblor de su ánimo y el vértigo que le producían las decisiones valientes que el padre tomaba, por supuesto siempre después de haber consultado debidamente. Ahora, en un plano ya sobrenatural, vamos a profundizar más. La hermana Josefina, que amaba tanto a Jesús crucificado, se abocó con diligencia y esfuerzo a la espiritualidad de tantos santos y de, sobre todo, tantas santas, de ser víctima con Jesús. Y su enseñanza no era abstracta, era ella misma, su propia vida, su propia lucha. Sigamos conociéndola un poco más a través de los ojos de la Madre María Teresa y de otros miembros de la asociación que la conocieron a fondo. Nos dicen con mucha sinceridad: muchísimas veces la hermana Josefina, por permisión de Dios, fue preterida, desplazada. No se la tuvo siempre en cuenta. Por eso Dios permitió que ella pudiera encarnar en sí misma el espíritu que nos describe la Biblia del siervo de Yahvé, del siervo pequeño, del que no cuenta, del pobre. Y muchos no advirtieron esto hasta que ella murió. Ni siquiera ella, seguro, lo pensó. Pero la ofensa a Dios, viniera de donde viniera, le dolía con dolor de compasión. Ella padecía con Dios ofendido y tenía ese sentido sobrenatural de la necesidad de expiar los pecados del mundo, sobre todo los que ella presenciaba. La hermana era verdaderamente el prototipo del alma víctima. La hermana Josefina, nos dice la hermana Trinidad, era una mujer con tal grado de sencillez, de autenticidad, que a mí me despistó. Nunca puso su afán en hacer obras para Dios, sino en hacerse y ser ella misma obra de Dios. Rechazó de forma instintiva todo afán de protagonismo. Sencillamente no quiso aparecer.
Sabía encajar las faltas de los otros, las indelicadezas que le dolían. Tenía un tacto especial para evitar que otro pasara un mal momento, aunque a ella le costara mucho sufrir la falta de tacto de los demás. Era una mujer de una afectividad muy rica, pero, eso sí, ordenada. Dios era el corazón de su corazón. Fue siempre una persona cálida. Tenía detalles preciosos con los demás. Estaba en todo. Su capacidad de comprensión, de compasión, eran realmente maternales. Infundía confianza para abrirle el alma. Era incapaz de traicionar. La humildad de la hermana Josefina, sigue diciendo la hermana Trinidad, le hacía cotizar a las demás personas incluso por encima de su valor real. Vamos a explicarlo. Encontraba buenas cualidades, intenciones rectas, disposición, apertura, donde los demás solo veían defectos. Por otro lado, se veía a sí misma insuficiente. Estaba convencida de que no era la persona apta para estar al frente del sector femenino de la asociación misionera. Su docilidad fue lo que permitió realizar los proyectos del padre Molina, o mejor, los proyectos de Dios a través del padre Molina. La hermana Josefina, digamos que no se mostraba, no se dejaba ver, pero su acción se veía. Y esto es el testimonio de Monseñor Alcides Mendoza Castro, arzobispo emérito de Cusco, Perú. Y él sigue afinando. La hermana Josefina, más que dar, se dio. Y así veo a la hermana Josefina, pequeñita, sencilla, humilde, oculta, perfumando sin mostrarse. No llamaba la atención, añade la hermana Inés Avendaño. Era muy discreta, educada, delicada. Su modo serio, sin ser adusto, complaciente, observadora, se daba cuenta de las necesidades de los demás. Muy sensible, le horrorizaba herir, pero atención, si lo tenía que decir, se superaba por el bien del otro y sufría mucho. Ahora escucharemos lo que escribe la hermana Felicidad Ruiz, que la conoció también desde el inicio. Fue siempre una ayuda incondicional y adecuada para el padre Molina. Irradiaba espiritualidad, paz, serenidad, dominio de una persona que está unida a Dios. Sencilla, sus modos eran dignos de una persona religiosa, tenía gravedad religiosa, muy fiel, lo fue siempre. En las convivencias era alegre y cuando jugábamos al balón tenía muy buena puntería. Bueno, este simpático testimonio de la hermana Felicidad sigue el de la hermana Francisca de la Osa, que dice: recuerdo que me daba mucho respeto y era muy delicada. El tiempo lo aprovechaba al máximo. Estaba pendiente de todo, sin llamar la atención. Yo creo que tenía muchas cualidades de organización, responsabilidad, sensatez y prudencia sobrenatural. Su proceder era recto, más bien serio. Nunca quería herir, por eso disculpaba al otro, se preocupaba por el otro. Y sus cartas eran reconfortantes, siempre animando y comprendiendo la situación de la otra persona. A continuación leeremos lo que escribe la hermana Dora Pardo.
En la Comunidad de Madrid, la hermana Josefina era el alma de todo. Los pocos miembros que entonces había al principio en los distintos sectores, sacerdotal, femenino y matrimonial, acudían a la hermana Josefina para todo. Y ella a todos atendía con gran cariño y delicadeza. El mismo padre Molina remitía todo lo de los distintos sectores a ella. No solo los miembros, sino los mismos familiares de los miembros que frecuentemente venían por la sede o los retiros, encontraban en ella una acogida siempre alegre y servicial. Para ella todos eran buenos y a todos atendía por igual. Afirma a continuación un sacerdote que la conoció mucho. La hermana tenía esa disponibilidad, esa amabilidad sobrenatural, que era al tiempo cálida y al tiempo con sana distancia en el trato con los varones. También, como gustaba mucho de la lectura, tenía una abundante cultura de datos, entonces era muy rica en contar experiencias de santos en sus conversaciones. Realmente era agradable trabajar con ella. Era responsable también. El trabajo tenía que salir. Las hermanas, al tiempo que las protegía, era firme con ellas, les exigía. Las cosas tenían que salir y salían. Continúa la Madre María Teresa. La hermana Josefina destacó por su prudencia. Ponderaba las situaciones, sopesaba los asuntos, preveía las consecuencias. Tenía un gran sentido de equilibrio y sensatez de juicio. Es verdad que era miedosa, pero ante el querer de Dios y la caridad fraterna, se volvía intrépida, valiente, llana. Ella no distinguía entre enfermedad física, psicosomática, nerviosa, veía simplemente a la persona sufriente y esto le bastaba. Sabía acomodarse a la debilidad de cada uno y simplemente la aliviaba. Pero todo esto sin aparecer. Por eso quizás muchos ignoraron la caridad que tuvo con cada uno de nosotros. Una caridad con un matiz precioso, preventiva. Es decir, evitar que el otro se viera en problemas, ahorrarle los tropiezos. Por eso fue una caridad muchas veces desconocida. Ella logró olvidarse de sí y con su instinto de lo recto solía detectar con rapidez y precisión las situaciones de injusticia, cuando se adulteraba la ley de Dios. Era un alma temerosa de Dios, genuinamente temerosa. Era muy ordenada. Cada cosa estaba en su sitio, siempre el mismo. A mí su orden me hacía gracia por la precisión y continuidad del mismo.